Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos al conversatorio El lenguaje artístico de Carlos Tolentino, que forma parte del festival homenaje que rinde UPC Cultural a la trayectoria y trabajo de un artista que nos dejó hace ya un año. Mi nombre es Daniel Goya, soy miembro y fundador del colectivo teatral El Club de los Aquellos y tendré el honor de conducir este conversatorio en el que participarán importantes referentes de nuestro teatro peruano. Ahora nos encontramos con Daniel Amaru Silva, dramaturgo y director de teatro, que nos va a acompañar en estos primeros minutos y luego, más adelante, nos acompañará Eduardo Adriansen, dramaturgo y guionista de televisión también. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, tocayo. Tocayo, ¿qué tal? Contento de estar acá. Un poquito triste, pero contento, bien contento. Sí, porque debe ser una sensación un poco sui generis, ¿no? Digamos, celebrar el trabajo y la vida de alguien, pero sabiendo que ya no está con nosotros. Recordando que ya no está con nosotros. ¿Sabes? Ujú. Me pasa a veces, quizás por la pandemia, que a veces me olvido que ya no está. Y cosas como esta noche hacen que me acuerde. Antes de Pero en pasar, buena onda, ¿no? Con claro. muchas ganas de recordarlo. Ujú. Antes de pasar con el primer tópico del conversatorio, me gustaría que conversemos un poco sobre tu relación personal con Carlos Tolentino. ¿Cómo lo conociste? En qué circunstancias? Yo conocí a Carlos al comiencito de mi camino, literalmente en el teatro. La segunda obra que escribí ganó un premio en el Británico, entonces justo era la segunda que había escrito, recién estaba escribiendo, y como a la semana o a las 2 semanas de la premiación, quizás al mes, no estoy muy seguro, eh, me escribió Carlos Tolentino presentándose él como, bueno, buenas noches, soy Carlos Tolentino, siempre caballero y educado, un mensaje al Facebook. Me gustaría reunirme contigo. Sé que escribes, sé que has ganado un premio. Eh, y creo que la había leído, pues, ¿no? Porque el texto ya estaba publicado. Y me invitó a tomarnos un café y básicamente lo que fue como una invitación a conocernos y hacer algo juntos. Fuimos a tomarnos un café, él, yo y un actor, y básicamente fue como que, bueno, él es tal actor, yo soy tal director, y tú escribes. Y para mí fue como, wow, director, actor conocido, y se supone que yo escribo, y yo soy un chibolo que recién está en su segunda obra. Y me dijo, bueno, ¿tienes algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Vas a tener algo? Apenas tengas algo, quiero verlo, quiero saber de eso, y en verdad estamos muy interesados en que pase algo. Eh, y, y recién lo valoro ahora en el tiempo, ¿no? Como me parece que es una constancia de Carlos, que siempre estaba buscando lo nuevo, ¿no? Como gente nueva, voces nuevas, textos nuevos. Y básicamente fue una invitación a un proyecto que nunca sucedió, pero porque me abrumó, porque Carlos podía ser abrumador, su creatividad era abrumadora. O sea, me acuerdo que fue, ¿quieres tomar algo? Sí, un café, ¿quieres comer algo? Sí, una tortita, ok. Bueno, mira,
queremos que escribas lo que tú quieras escribir. Y si te imaginas que aterriza un helicóptero en el escenario, lo hacemos. Y si te imaginas que hay una explosión nuclear por la ventana, lo hacemos. Y si te imaginas que él tiene que estar maquillado y es él de viejo, lo hacemos. Y lo que sea que quieras escribir, lo hacemos. Y a mí siempre me pasa mucho eso, que cuando puedes hacer cualquier cosa no sabes qué hacer, ¿no? Pero con Carlos era un poco eso, que podías hacer cualquier cosa. Y esa libertad es abrumadora. Entonces fue un poco eso, fue escribe algo y eso nunca pasó en ese momento. Quizás porque yo desconfiaba un poco de los directores también y no Así. conocía lo suficiente a Carlos como para confiar en él. Eh, entonces yo seguí un poco mi camino, él siguió un poco mi camino, su camino, perdón. Tuvimos la suerte de que Atilia estuvo justo en ese bolero británico, entonces como que nos conocimos un poco más. Fui a ver sus obras, él vino a ver lo que yo hice y en algún momento, porque sí, cuando gané el concurso del Ministerio de Cultura, el director elegido fue Carlos. Y ahí fue que realmente creo que nos conocimos. Ahí fue que realmente pues tuvimos que conversar horas y a solas sobre qué era la obra, cómo la veía él, cómo la veía yo. Y, y no, sé, no digo que sea la primera experiencia grata que tuve con un director, sería injusto eso, pero fue la experiencia más abierta que tuve con un director, ¿no? ¿Mm? Desde el ¿En qué comienzo radicaba esa apertura? eh, podías estar cuando querías estar donde querías estar. Si querías ir a todos los ensayos, podías ir a todos los ensayos. Y como autor eso no me había pasado nunca. Más bien mi experiencia había sido que el director bueno, sí, directores, no he tenido directores todavía, creo. Qué pena. Eh, en todo caso, elegían su elenco, empezaban a ensayar, te invitaban en algún momento para que veas un poco de lo que estaban haciendo. Quizás te pedían que hagas algún ajuste en el texto, quizás lo hacían sin preguntarte. Y después llegabas al estreno y veías algo que ojalá representaba lo que tú habías escrito y quizás no tanto. Ujú. Pero con Carlos fue al revés, con Carlos fue, ¿quieres venir? Cuando quieras venir, ven. ¿Sí? Mi celular siempre está prendido, eh, trata de avisar que vas a venir, pero si no avisas, todo bien. Me invitó al casting desde el comienzo, me dijo, el elenco lo vamos a elegir juntos. Ah, ¿Sí? wow. O sea, vamos a elegir juntos quiénes van a estar en el escenario. Y la gente que fue a hacer audiciones era gente que él recomendó y gente que yo recomendó. Y al final lo que quedó fue una mezcla de ambos. Y, y tuvimos esas conversaciones que tienes horas en las por qué una persona sí y otra persona no. Por qué una actriz sí y otra actriz no. Y, y eso, era como, te sentías parte del proceso. Y creo que eso era lo que Carlos hacía quizás con todos, ¿no? Para mí como dramaturgo era raro sentirme parte de un proceso en el que hasta ahora no había sido parte. Probablemente tanto así fue para mí esa revelación que de ahí en adelante creo que nunca más le di una obra a un director donde no podía estar yo cuando quería estar, donde no podía yo tomar parte de algunas decisiones, ¿no? Texto mío en todo caso. Eh, Es interesante lo que mencionas porque tal vez algunas personas que nos están viendo no tienen por qué saberlo, pero usualmente la relación y la participación de un dramaturgo con el director suele ser limitada. Creo que suele ser limitada y más allá de si eso está bien o está mal, con Carlos era diferente. Y creo que también era porque a Carlos le interesaba conocer a la persona que había escrito el texto, ¿no? Creo que en el fondo Carlos también era un detective, un antropólogo del texto. Creo que disfrutaba mucho investigar y llegar a la verdad, si es que hay una verdad detrás del texto. Y creo que aprovechaba mucho la posibilidad de poder sacarle esa verdad al autor o la autora, ¿no? ¿Cuántas cosas me ha preguntado sobre mi vida que quizás yo no me di cuenta que las quería saber para ver cómo era la escena o de qué se trataba la escena? Em, pero pero era eso, ¿no? Tenía que ver con sentirte incluido. Creo que trascendiendo un poco el teatro, creo que lo que Carlos hacía era un poco eso. Hacía que todas las personas que eran parte del equipo sientan que tenían participación activa en lo que estaban haciendo, ¿no? Qué bacán. Actores, actrices, directores, autores, como que todos eran parte del mismo equipo, ¿no? Y creo que quedaba claro que las decisiones siempre las toma él, pero no sé si es un director de esos que uno podría, no sé, yo no he sido actor y actriz suya, pero a mí Carlos como autor nunca me justificó nada porque así lo digo yo, porque así lo pienso yo, porque yo soy el director. Es más, creo que nunca hemos hablado de yo soy el director y tú eres el escritor.
¿no? Creo que nunca tuvimos esa diferencia, que no digo que sea lo más saludable o lo menos saludable, pero fue algo distinto. Claro. Em, Me hizo sentir que todo era uno solo. Y creo que así veía Carlos la experiencia teatral, como que todo es uno, como no son rubros distintos que van por caminos distintos y cada uno hace su chamba y vemos cómo va, ¿no? Todo es uno, todo es parte de una sola cosa. Perfecto, genial, Daniel. La, la primera propuesta de tema que tenemos en el conversatorio es sobre la música, porque la música juega un papel importante dentro de las obras de Carlos. Y quiero preguntarte, ¿por qué crees que era tan importante la música para Carlos, a tal punto que se convertía casi en su sello, ¿no? No sé si hay alguna obra de Carlos que no tenga música, y Ujú. no sé si no hay alguna obra de Carlos que no tenga alguna música que provenga de Italia o que hasta tenga letra en italiano. Debe haber alguna que otra. Eh, hay alguna que otra constancia tolentinesca de la que quizás hablamos en un rato, pero creo que la música para Carlos era importante, quizás justo por lo que decía hace un rato, porque para él todo era uno. Creo que para Carlos la experiencia teatral literalmente podía ser una experiencia, podía ser un ritual, podía ser como para un creyente ir a misa o como para alguien ir a terapia. Yo creo que Carlos creía que ahí en escena podía estar pasando alguien que realmente pueda afectar la vida de alguien. Em, y creo que lo veía como un ritual, no son cosas distintas, todo es un ritual, todo es una experiencia. Y eso sucede con los ojos, pero también sucede con las orejas. Y, y si hubiese alguna tecnología que bota olores y aromas, seguro también lo hubiera utilizado. ¿Sí? O sea, creo que para Carlos la experiencia eh, entraba por ojos y por orejas, ¿no? Y estoy seguro que hay horas de Carlos en las que tú podías cerrar los ojos y disfrutarla sin ver lo que está pasando, ¿no? Desde cómo se dice el texto, a cómo se mueve el cuerpo, a qué está sonando mientras lo dicen. Eh, yo nunca me atreví a preguntarle por qué pusiste esta canción en mi obra y por qué no pusiste esta otra, ¿no? Porque efectivamente ir a una obra algunas horas de Carlos eran como ir a un concierto, en el sentido de que sí era como escuchar un disco, porque sí habían 6 7 8 9 10 canciones, em, y de todos los géneros y de todos los tipos. O sea, en Cruzar la calle estaban los Mojarras, pero también estaba Sia, pero también había Vivaldi, y me pregunto si hay algún tipo de música que no le gustaba. No sé. Es más, me pregunto qué cosa no le gustaba a Carlos, qué cosa no le interesaba a Carlos. Porque nunca he hablado de él con algo que no quisiera saber más. Te preguntaba qué estabas escuchando, te preguntaba qué estabas leyendo. Y si no conocía lo que estabas escuchando, te pedía que le mandes el link. Si no conocía lo que estabas leyendo, te pedía que le mandes el nombre del autor. Como era un tipo muy curioso. Pero creo que para él la música era parte de la experiencia, ¿no? Y creo que era parte de la vida. Y me hubiese gustado conocerlo más tiempo para saber si adentro de Carlos había un músico frustrado, ¿no? Ujú. Y una vez conversamos y me mencionaste que también era importante en sus escenas la comida, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que hay un par de constancias tolentinescas, como les digo yo, y seguro Eduardo en un rato se le van a ocurrir algunas, y Norma Berrade debe conocerse toditas. Pero me parece que la música era una constante y la aparición de algún tipo de alimento o algún tipo de fruta. Me parece que la fruta era más lo suyo que la comida, pero en general las frutas pues son comestibles, ¿no? Mm, Hasta me parece en algún momento de mi vida haber escuchado un conversatorio suyo o una charla suya en el que él, sin tapujos y sin desvergüenza, decía: yo tengo un par de caprichos y uno de ellos es la música y el otro es la fruta. Y es altamente probable que en todas mis obras haya música y haya fruta, o en todo caso hasta quizás dijo, es inevitable que en mis obras haya música y haya fruta. Em, pero lo que Carlos hacía muy bien era no meterte las cosas a la fuerza. ¿Sí? Lo que Carlos hacía muy bien era no hacerlo porque él quería hacerlo. Era hacerlo porque la obra le permitía hacerlo. Y no sé cuántas noches habrá pasado en vela descifrando cómo metía naranjas en cruzar la vela, cruzar la calle, perdón. ¿Sí? Pero en algún momento lo descifró y las metió de una manera hermosa. ¿Sí? Em, Creo que en todas las obras de Carlos hay fruta y creo que en todas las obras de Carlos hay música. Y a veces uno puede decir, no sé si eso va, pero creo que él se esforzaba en que nada se sienta forzado. Y realmente no sé si se veía forzado,
Por supuesto que alguien puede elegir otra canción, alguien puede elegir otra fruta, por supuesto que la escena funciona sin fruta, pero, pero Carlos era uno de esos directores que te hacía pensar que tu obra podía estar mejor escrita de lo que ya estaba, ¿no? Creo que uno siempre tiene el miedo de que desde la dirección se transgreda un poco lo que tú escribiste, ¿no? Y se transgreda hacia lo negativo, hacia simplificando mucho a que uno piense que lo que uno escribió es mejor que lo que se dirigió, ¿no? Carlos era un director que te hacía pensar que lo que él dirigió quizás es mejor que lo que tú escribiste y te da ganas de corregir tu obra a veces, ¿sí? A mí me cambió el final, a mí me cambió el final de Cruzar la calle. 2 semanas antes me dijo, oye, creo que el final no me hizo escribir nada nuevo, ¿no? Simplemente, es más, creo que Carlos nunca reescribía, ¿no? Porque el texto era medio sagrado, pero lo que hacía era reordenar, ¿sí? No voy a tocar tus escenas, pero las puedo mover quizás, ¿sí? Eh, Quizás las puedo abreviar, quizás, ¿sí? Me acuerdo que 2 semanas antes del estreno me dijo, oye, estoy teniendo una sensación radical de que esta escena debería ir al final. Y durante 2 semanas, durante 2 días quizás yo no dormí. Y en algún momento ya le dije, ¿sabes qué, Carlos? Como en buena onda, pero seguramente sonó en mala onda, como haz lo que quieras, ¿no? Pero como, como al final la obra es de los dos, ¿no? Entonces me parece que con los privilegios también vienen las responsabilidades, ¿no? Desde el comienzo él te hacía sentir que era de los dos. Y tú decías, wow, soy parte de, pero eso también significaba que al final él también era parte de, y él también podía elegir, tomar decisiones, joder, dirigir, pero no. Y de Tanto es así que el pronto, final actual de la obra es el que planteó Carlos. ujú. Y de pronto si tenían algún tipo de opiniones diferentes, hace un rato mencionabas que él tenía la última palabra por ser el director, pero ¿cómo eran esas conversaciones? ¿Cómo se acercaba para plantearte una cosa como, por ejemplo, voy a cambiar el final? Carlos explicaba, Carlos te hacía entender lo que él estaba viendo. Y me parece que es mucho más fácil aceptar algo cuando lo entiendes, ¿no? Podemos no estar de acuerdo, pero lo importante es que yo sepa qué es lo que tú estás tratando de hacer. Carlos era alguien que te explicaba lo que estaba tratando de hacer. De hecho, me llamaban dos cosas, dos cosas me llamaban mucho la atención de cómo trabajaba Carlos. Uno era que no tenía miedo a decirte, todavía no sé, ¿no? Como de alguna forma, no sé quién me lo enseñó, o al menos yo lo entendí así, como que el director en teoría lo tiene que saber. Y si no lo sabe, hace como que sí sabe, ¿sí? Como que actores y actrices no pueden tener la sensación de que quien está dirigiendo no sabe, ¿sí? Carlos no tenía miedo de decir todavía no sé. Palabra clave todavía, con la confianza de que lo voy a averiguar, ¿no? No es que no lo sé y no tengo ni idea, es que todavía no lo sé, pero para eso se ensaya, para averiguarlo, para encontrarlo, ¿no? Y creo que lo segundo tiene que ver con eso, te decía, todavía no lo tengo, pero lo voy a tener. Te decía algo como confía en mí, como que ya va a venir, va a aparecer, ¿sí? Confía, tenme fe hasta cierto punto. Y tú le tenías fe, tú confiabas en él, ¿no? Entonces, un poco cuando estábamos en desacuerdo, él se esforzaba en entenderme y varias veces me entendió y dijo, tienes toda la razón, Daniel, discúlpame, hasta se disculpaba por haberme propuesto cortar algo o cambiar algo. Y al revés, a veces creo que él sabía cuáles eran las batallas que quería ganar, ¿sí? Y te decía, mira, todavía no lo sé, pero dame chance, tenme fe, cree, va a funcionar. Y cuando acababa la función te decía, ¿y? ¿Funcionó o no funcionó? Y tú le podías decir, más o menos, creo que podrías cambiar eso, y te dice, tienes razón, mañana lo cambiamos. Y tú decías, pobres actores y pobres actrices. Pero así era, como la obra siempre estaba viva, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Ya que mencionabas el tema de lo voy a descubrir y que se ensaya justamente para descubrirlo, el segundo tema que queremos abordar tiene que ver con el juego y el trabajo de Carlos Tolentino, que seguramente iban de la mano. El día lunes presentamos en el marco de este homenaje diferentes actrices y personalidades que habían trabajado con Carlos Tolentino y una de ellas mencionaba que un día llegaron al ensayo y él simplemente les tiró, bueno, no les tiró, no, les dejó un poco de harina en una mesa, en el escenario y le dijo, juegue, ¿no? A ver qué sale. Entonces, mi pregunta va por el lado de, cuando has podido ver de cerca su trabajo, ¿cómo relacionaba él la exploración, el juego, con el trabajo de director?
Bueno, de todas maneras creo que para Carlos el juego era una manera de llegar a la verdad, ¿no? Como quitarse las reglas de encima y explorar en lo corporal, en lo impulsivo, era parte de encontrarle la verdad a las cosas, supongo, ¿no? Como, creo que hay algo de eso, con que para él jugar era una manera de revelar la verdad. Ok, si no te lo tomas en serio, si lo juegas, ¿qué harías? ¿Sí? Si te olvidas de que hay reglas, ¿cómo lo dirías? ¿Sí? Entonces creo que para él el juego era parte de la exploración. Lo que me parece es que era un ser, como quiero decir, muy completo, pero en general probablemente a lo que quiero llegar es como dual, como que el juego no podía existir sin la reflexión, ¿no? Creo que se jugaba mucho, pero después de esta hora y media de juego, sentémonos y reflexionemos alrededor de lo que hemos hecho. Y saquemos conclusiones en base a lo jugado. ¿Sí? No, como que la diversión no venía sin la reflexión. O en todo caso, mientras los demás se divertían, yo creo que su cabeza estaba maquinando y maquinando y maquinando y maquinando. Eh, yo me imagino como cuando el terapeuta le dice a los pacientes o quizás a los niños, coge estos muñecos y jueguen un rato, tengan esta pelota y diviértanse, y él te está observando jugar, y mientras te está observando jugar está pensando cómo soluciona la escena, qué es lo que está pasando, cómo es el personaje. Eh, porque sí, todo el mundo habla de lo divertidos que podían ser los ensayos con Carlos. Y creo que de lo divertido que hablan también creo que se refieren a lo libres que podían ser esos ensayos, ¿no? Y creo que a la libertad en que a veces realmente rompíamos todo lo que se había establecido, a veces nos tomábamos las cosas no tan en serio, para luego tomárnoslas más en serio, y, y también con la libertad de la horizontalidad, ¿no? De cómo a este director le puedo compartir mi opinión. A este director le puedo decir si algo no me cuadra o si algo no lo entiendo. Y también al revés. En él puedo confiar y realmente jugar, ¿sí? En, no sé, no todo el mundo tiene la capacidad para jugar así nomás, ¿sí? No todo el mundo tiene la desvergüenza para decir, ok, señores y señoras, damas y caballeros, ahí tienen 2 naranjas, un poco de harina, tienen media hora para hacer lo que quieran con eso. Y de repente, mientras estás jugando, te dice, ok, ahora bótame el texto. Pero no dejes de jugar, sigue jugando, bótame el texto. Eh, estoy seguro que es una experiencia, pero es que creo que para Carlos, quiero decir, la vida era una experiencia, la existencia era una experiencia, pero todo lo ligado al teatro era una experiencia. No solamente el montaje, los ensayos eran una experiencia, ¿sí? El montaje es un ritual entre público y espectador, ok, perdón, entre público y elenco, entre espectáculo y espectadores, pero el ensayo también es un ritual entre director y actores y actrices, ¿no? O sea, como que todo era parte de algo. Como que en cuanto a lo que tenía que ver con el teatro, yo no sé si Carlos podía hacer algo a medias, como que todo lo hacía eh, como si fuese una experiencia relevante, como si fuese algo importante, como, como que nos vamos a divertir y vamos a jugar, está pasando algo importante, porque el simple hecho de que sea sincero hace que sea importante, quizás. ¿Eh? Eh, Estoy seguro que para algunos actores y actrices los ensayos de Carlos eran terapéuticos sin que se trate de que sean terapia, ¿no? Pero entonces, joder, pasaba algo a veces ahí, ¿no? Había una experiencia a veces ahí, ¿no? Para un montón de gente, creo, bueno, un montón de gente, varias cosas que he leído, varias cosas que de las que he recibido cuando recopilábamos testimonios de personas, eh, muchas cosas tenían que ver como ese ensayo me cambió la vida, ¿sí? Como el ensayo que me marcó, como muchas personas recuerdan ese ensayo, el día que ensayamos eso, el día que trajo esto. Entonces es como para que tú recuerdes un ensayo como un antes y un después, al menos en tu camino artístico, no sé si todos los montajes te dejan esos recuerdos, ¿no? Wow. Y ya que lo has visto pues jugando y reflexionando, quiero preguntarte si lo has visto en la otra acera. De pronto al límite, ofuscado, en algún momento en el que ha tenido que marcar un límite. Sí, sí, lo he visto, lo he escuchado un par de veces levantar la voz y lo he visto luego ir a conversar para asegurarse que todo está bien. Mm, sí, lo he escuchado 1 o 2 veces levantar la voz, pero creo que lo que le molestaba a Carlos era sentir que algo había sido en vano, sentir que algo había sido por gusto, ¿sí? Sentir que la experiencia no había sucedido, ¿sí? Em,
creo que las 2 o 3 veces que lo vi fastidiado con algo tenía que ver como algo no había funcionado y yo hice todo lo posible para que funcione, ¿sí? O no se dijo el texto como se había ensayado que se iba a decir, o no se iluminó la vaina que se tenía que iluminar cuando quedamos que se iba a iluminar, eh, o no se movió donde tenía que moverse, o esto entró tarde. Eh, Quizás perfeccionista sería una manera muy simple, un adjetivo muy simple para describirlo, pero creo que lo que yo sentía que le molestaba o veía que le molestaba era cuando algo no salía como, no sé si como él se lo había imaginado, en todo caso como él lo había ensayado, como él lo había marcado, ¿no? Em, creo que cuando levantaba la voz tenía que ver con necesito que me escuches, necesito que me entiendas, ¿sí? Cuando levantaba la voz tenía que ver con necesito tener esta conversación ahorita y no tenemos mucho tiempo, ¿no? O sea, es más, literalmente me acuerdo una vez levantó la voz porque una luz llegó tarde y una vez levantó la voz porque un actor se puso nervioso y empezó a trastabillar, trastabillar, trastabillar y Carlos lo que hizo fue como si fuese el entrenador agarrando al jugador y diciéndole o metes gol o nos morimos todos, ¿sí? Sí, y efectivamente logró que el actor salga y meta gol, ¿sí? Pero creo que con lo que le molestaba era cuando las cosas no salían como podían salir, como él sabía que podían salir, como él había marcado que podían salir, como él había visto que podían salir, ¿no? Creo que nunca, yo al menos nunca lo vi molestarse por algo que no estuviese como pautado, que no estuviese como marcado, ¿no? Como, o sea, bueno, si alguien se tropieza, ¿sabes? Pero, pero, por ejemplo, pienso en ese actor, ¿no? Como le levantó la voz y básicamente le dijo, te estoy carajeando porque sé que puedes, ¿sí? O sea, si yo nunca te hubiese escuchado decir bien este texto, no te estaría diciendo nada. Pero yo he Claro. escuchado versiones de este texto espectacular. Entonces sé que puedes, así que anda y hazlo, ¿sí? Y lo hizo, ¿sí? Y al de la luz fue básicamente, yo he visto prenderse esta luz encima de eso y lo maravilloso que era, y sé que se puede prender, ¿sí? ¿Por qué no se prendió? ¿Sí? Creo que quizás la repetición le molestaba. No levantaba la voz a la primera, levantaba la voz cuando salía mal 3, 4 veces seguidas, quizás, ¿sí? Pero no pienso en él como alguien eh, que levantara la voz frecuentemente, ni fuese un tipo autoritario. Y si alguna vez lo hacía, luego te buscaba para asegurarse de que todo esté bien y de que entiendas que estas cosas a veces pasan. Y estoy seguro que alguna vez también le levantaban la voz a él y él tampoco se lo tomaba personal. Buenas noches, Eduardo. Perfecto. Adrián Hola, Sen. no sé, se nos Hola, está uniendo Eduardo Adrencén. Hola a todos, nuevamente, ahora somos tres en la conversación y ¿qué justo a tiempo tal? porque justo vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con la búsqueda de Carlos Tolentino en sus obras, ¿no? Que era lo que de pronto trataba de encontrar en cada producción que hacía. Eduardo, tú nos comentaste previo al conversatorio que ya lo conocías de tiempo. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias por la iniciativa y por el trabajo que está haciendo la universidad para Carlos, que no puedo creer que sea un año que pasó lo que le pasó. Eh, Ese es un momento en el cual se está, pues, en verdad es una conmemoración bien dura para mí, porque Carlos era mi amigo y ha sido muy duro. Hace un año, todo lo que me estoy acordando, que hace un año pasó todo esto y que fue muy duro porque como siempre diré, que fue una de las peores cosas que me pasó personalmente a mí en esta peste maldita, ¿no? Que recién está pasando, que es que nunca me puedes pedir de él, ¿no? Mm. Eh, yo quisiera un poco comenzar esto hablando de, de la cuestión afectiva en términos de que Carlos, yo fui a ver a Carlos el día miércoles creo, o jueves de la semana, creo que fue el 12 o 13 de marzo por ahí, 11 o 12 o 13 de marzo, no lo tengo muy claro, pero era una bonita tarde de verano de marzo, con calor. Lo fui a ver a su casa porque vivíamos muy cerca, a 3 cuadras. Ah, wow. Claro, entonces, y yo sabía que estaba enfermo, Carlos, ¿no? O sea, estaba enfermo. Y entonces lo fui a ver y como siempre, estaba en la terraza, me acuerdo, la última imagen que tengo de Carlos es en la terraza, con el sol, eran como las 5, las 4, 4 y media, 5, el sol cayendo, como bien poético, ¿eh? La verdad, muy tolentino.
muy Tolentino, ¿no? Una imagen muy Tolentino. Me da angustia acordarme, pero muy Tolentino. Él cayendo el sol y yo conversando, hablando estupideces para que se ría, porque lo único que yo podía hacer con Tolentino, o sea, yo con Tolentino siempre empezaba como hablando de tonterías para hacerlo reír, pero siempre él metía algún tema filosófico, literario, algo así, acabamos hablando de, Dios mío, filosofía. Ya, entonces, pero entonces recuerdo muy claro esa última vez, y sin saber que era la última vez, y haber quedado, te veo la próxima semana y traigo, no sé, brownies, esas cosas, ¿ves? Y maldita sea, no hubo próxima semana porque no se podía verlo, ¿no? Entonces, en realidad, sí, para mí personalmente, una pérdida muy fuerte en esta peste fue que no pude ver más a Carlos, ¿no? Teniéndolo cerca, porque no se podía. Entonces, y bueno, es cierto lo que dices, yo conocí a Carlos desde el año 85, que es la edad cenozoica, creo ya, en relación a mucha gente que está escuchando de la Yo no universidad, había ¿no? nacido. Carlos lo conoce, Carlos y Eduardo se conocen desde antes que yo nazca. Ya imagínate, pues, y el señor Daniel Amaru Silva es un autor con barba ya. O sea, imagínense el grado de antigüedad de esto. Entonces, éramos muy chicos. Bueno, yo tenía 21, era bien chico, y Carlos tendría 27, no sé, por ahí. Éramos muy chicos y lo conocí por Attila Boschetti, porque Attila Boschetti entró a trabajar la novela que yo estaba que yo ayudaba a escribir en ese momento, era asistente en Carmín, una novela modélica del 85, muy Claro. famosa, que tuvo mucho éxito. Entonces lo conocí ahí porque era esposo de Attila Boschetti, que me parecía una actriz estupenda, siempre es una estupenda actriz Attila toda la vida. Y, y lo conocí, no sé, ya no me acuerdo, vamos a tomar un café, y de pronto pues nos involucramos sin querer queriendo en un proyecto de una telenovela que grabamos un piloto en enero del 86, grabamos el piloto de una novela que nunca llegó a darse la luz verde en los canales porque era difícil, ¿no? No teníamos tanto cartel, todo, ¿no? Tolentino recién estaba empezando a dirigir televisión, había hecho una serie ya de televisión que se llamaba Barragán, que era la historia de un policía en varios capítulos, empezaba a ser director de televisión, pero no tenía tanto cartel, ¿no? Todavía era muy chico, pues era un patín veinteañero y Claro. yo estaba empezando. Entonces, obviamente, bueno, no salió por N motivos, porque siempre hacer novelas es muy caro, en fin, pero lo conocí, trabajamos juntos, nos hicimos amigos, y de ahí me llamó para mi primer experiencia en el teatro, que es una obra que yo no la pongo a veces porque no sé bien, o sea, es la adaptación, a ver, hicimos un musical para el Colegio Raimondi, para los alumnos de quinto año del Colegio Raimondi, el año 86, ¿ya? Y el musical era adaptar un cuento de Bryce, adaptar un cuento de Salazar Bondi y adaptar un cuento mío. Mm. Entonces era un musical como en 3 capítulos, con mucha música, con muchos bailes, con muchas cosas muy divertidas y con chicas maravillosas digo chicas porque eran malas actrices, del Raimondi también había chicos, pero las actrices maravillosas del Raimondi, que ojalá por ahí nos estén escuchando algunas, viendo algunas, y con el debut, no debut, pero con el primer papel importante de una futura estrella peruana, que es Carlos Alcántara, que hacía Ah, el sí. protagonista, que hacía el protagónico, Carlos Alcántara, que bailaba, cantaba, actuaba, era una maravilla. Entonces, ahí nos hicimos mucho más amigos, ahí bueno, ya trabajamos juntos, lo que implica trabajar juntos, dramaturgia, puesta en escena. Conocí a Marilena Herrera, que era la que hacía coreografía, tremenda productora y luego gestora cultural en el futuro. O sea, fue un momento, en realidad les digo, fundacional en mi vida personal, fundacional en la medida que estoy comenzando, soy un bebé, tengo 21, 22 años, y me están pasando estas cosas. Entonces, mi momento vital con Carlos está enganchado por ahí y por la relación laboral amical por ahí. Claro. Entonces, lo que, por ejemplo, me parece interesante de Carlos es que toda esa primera etapa, digamos, estamos hablando del año 80, luego 87, por ejemplo, 88, 89, 90, Tolentino se perfilaba ya como un gran director con éxitos comerciales impresionantes. Ustedes tampoco pueden haber visto por razones cronológicas el exitazo loco que fue Saltimbanquis, que es la adaptación del cuento del burro, el burro, la gata, el perro
ahí eran la vaca, ¿no? La vaca, el burro, el perro y la gata, ¿no? El cuento famoso que es lo que ha hecho Yashkani con los músicos ambulantes también, ¿no? Pero Carlos se hizo un espectáculo musical extraordinario con estos 4 animalitos en el Teatro Canut, que lo tenía la familia Solari. La familia Solari, que tenía el Teatro Canut, de Piero Solari, gente maravillosa que trabajaba mucho en ese tiempo y que tenía un éxito comercial impresionante. Tolentino pues dirigió un espectáculo que tuvo 1 año y medio de funciones, cosa que ahora nos parece ¿Año y marciano. medio? Mira, no sé si, no sé exagero, pero mínimo 1 año. ¡Wow! Mínimo 1 año. Mínimo de funciones con éxito loco. Eso lo podrá atestiguar gente que trabajó ahí, Marilena Herrera, Carlos Alcántara también, ahí de Cáceres, Humberto Cabero, que falleció, Gabriela Vilotti, que hizo La Gata, en ese momento. Entonces, fue un éxito loco, fue un éxito loco. Y no solo eso, sino que Carlos luego hizo Anónimo Veneciano con Chesti, con Lourdes Berninson. Luego hizo otra obra también para el Canut. O sea, le iba muy bien. Y aparte trabajaba en el Real Teatro también. O sea, teatros que ya no existen, o que en todo caso la gente joven ya dice, ay, Adrián está hablando pues como digo, de lo cenozoico. Pero quiero decir, teatros que tienen mucho éxito comercial. Entonces, como que daba la impresión que el buen Tolentino le iba a agarrar esa beta comercial, mostra, ¿no? En la cual hacía montajes que tenían mucho público, que los productores lo amaban porque decían, pucha, trae gente, ¿no? Y está desarrollando espectáculos muy bonitos, porque la calidad del espectáculo era a uno, en todo sentido. Entonces, iba en medio de eso, en ese camino que parecía muy paja, y que yo creo que, y conversando con Carlos también era, estoy trabajando, estoy haciendo un lugar, ¿no es cierto? Un nombre en el teatro comercial, ¿no? Que es mentira eso del teatro comercial y no comercial, ya no entremos en esa discusión medio pastrula, porque en verdad es teatro, ya, es teatro y está bien hecho y le iba bien. Entonces, pero Carlos decía, sí, pues yo también quiero hacer otras cosas, ¿no? Estoy haciendo mis cosas alternativas por acá. Y decía, claro, pues Tolentino, obviamente, me parece fantástico, extraordinario. Y viene la maldita hiperinflación. Oh. Y viene la maldita hiperinflación y viene otra vez el Perú es un eterno ir y venir de momentos de guillotina, de perder el piso, en fin, y en artes escénicas ni qué decir. ¿Ya? Entonces nos vino la hiperinflación y obviamente todo otra vez empezó el demonio. Entre terrorismo e hiperinflación no había actividad comercial teatral que aguante. O sea, por favor, véanlo en ese contexto. La combinación de apagones a cada rato, la combinación de gente que ya no quiere ir al teatro porque tiene miedo, bombas que se escuchan a veces, etcétera, hace que cualquier proyecto de vida que se base en una asistencia masiva al teatro sea el demonio. Y fue lo que pasó. Aún así, con Carlos hicimos el año 88 una obra maravillosa. Hicimos porque me metió a mí a actuar, cosa que me parecía muy chistoso, lo penúltimo que hice en teatro en mi vida, que la pasé con bomba, bomba, qué feo que se terminó, perdón, quiero decir, la pasé muy bien, la pasé estupendo, con el grupo Telva, es un montaje hermoso con el grupo Telva de Calígula de Camus, que es un espectáculo precioso. Yo aprendía tanto con el Tolentino, aprendía tanto mirando, ¿no? Aprendía tanto. Por Y ahí ejemplo, ¿qué aprendías? ¿Perdón? Por ejemplo, ¿Cómo? ¿qué aprendías? ¿Qué lección recuerdas? Puesta en escena, cosas que yo nunca he podido, porque yo no tengo talento para ser director. Yo ya acepté, ya estoy grande, ya acepté que mi talento no va por ahí. ¿Ya? Pero la capacidad que él tenía de imaginarse, que es una cosa que Daniel, obviamente, Daniel Amaru también maneja perfectamente, que es la capacidad de, o sea, un director, Daniel, tú sabrás, tiene que tener inteligencia espacial, ¿no? Inteligencia espacial. ¿De dónde entra y sale la gente? ¿De dónde demonios viene la luz? ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se crea un mundo en un escenario? ¿No? Ese es tu taller, obviamente, ¿no, hombre? O sea, ¿cómo logras crear mundos y por dónde se logra el acto teatral en un espacio utilizando los elementos? ¿Cómo se logra el mundo manejando los elementos dentro de un espacio? Ya, esa es inteligencia espacial. Yo confieso que no la tengo. O en todo caso, cuando lo he intentado me ha ido mal, no lo sé. De repente, por ósmosis, ya por viejo, algo sabría, no sé. Pero aprendía mucho viendo a Carlos. Aprendía mucho en la medida que podía disponer 3 cositas que tenía, 3, en un escenario enorme. Con Calígula fue así, por ejemplo, nosotros, los actores, éramos el decorado, porque era el vestuario.
¿ya? Y aparte había una mesita larguita, un fogoncito, y se acabó. Se acabó. Se acabó. Y era todo el Imperio Romano de Calígula y todas las cosas terribles que pasaban, y ¿no? Violencia, muerte y todo lo demás. En fin, entonces, esa, por ejemplo, era una manera que uno aprendía con Carlos. Pero vuelvo al momento terrible histórico que nos toca. Se va el demonio, bueno, no solo el teatro, el país en realidad, ¿no? El teatro, el país y todo. Y Carlos se va, pues, se va a Italia un tiempo largo, se va a Italia un tiempo largo, y al volver, pues, Carlos, que no contaba lo que hacía en Italia, pero yo no lo he podido ver, ¿no? Todavía, y mucha gente acá evidentemente no lo conoce, ¿no? Porque, claro, trabajó mucho con Teatro Municipal de Perugia, ¿no? Y esos momentos biográficos que Atilia o que Norma, su hija, nos podrán contar. Pero, pero no sé muy bien, o sea, evidentemente en esos años, evidentemente su cabeza se reestructura, su creatividad se reestructura, y cuando viene, como que ya Tolentino tiene tan claro y tan preciso y tan, como que su tolentinés se cuaja, ¿no? Como que su tolentinés se cuaja, y evidentemente viene otra persona distinta de la que se va en ese año 90, creo 91, por ahí, que como digo, no es que haya sido una etapa trunca, o sea, sí, no, porque como que truncó una beta de soy un director comercial que también, si le da la gana, puede hacer teatro alternativo con los Telva y cosas así como me gustan, ¿no? Como puede hacerme el espectáculo que jala la taquilla de cualquier teatro caro, ¿ya? Entonces, eso tal vez sí se cortó por la hiperinflación, por la tragedia, por todo lo que nos pasa, pero de esos años en Europa, casi 10 o 9 o no sé más o menos, trae Tolentino ya totalmente convencido de por dónde quiere ir y cómo quiere manejar su carrera. Y eso, conversamos mucho alrededor de eso, y ahí es donde viene después su etapa de trabajar textos tal vez con más, pensando más en imágenes, ¿no? Pensando más en puesta en escena, de manera tal que le calce a él en sus conceptos teatrales y en la teatralidad y en la estética que maneja, ¿no? Tal vez. Sin embargo, en esos tiempos, cuando él vuelve, tuvimos una experiencia extraordinariamente hermosa, personal conmigo, que fue Azul Resplandor, una obra preciosa que hicimos en 2005, que fue la última obra que se hizo como producción independiente antes de que el Teatro Británico tome ya la producción de todas sus obras. Azul Resplandor fue la última obra producción independiente en el Británico, ¿no? Luego ya eso tomó el Británico siempre. Que fue una obra maravillosa que, curiosamente, como es la vida, solo se dio en Perú esa vez, solo se dio en Perú una temporada de 10 semanas, 11 semanas, 2 meses y medio, quizá 3. Me fue bien, fue bacán, tuvo lindas críticas, tuvo un lindo elenco, maravilloso elenco, y, pero curiosamente es una obra que a mí me ha traído la mayor satisfacción profesional económica de mi vida, porque es una obra que la vieron, que la leyeron productores en Brasil y la montaron en Brasil con actores famosos de la Globo, y bueno, no voy a contar de eso porque esa es la historia de mi vida, pero fue un éxito locazo durante 2 años en Brasil, imagínense lo que es eso. ¿Ya? Entonces, es la única obra que me ha dado realmente mucho dinero. Entonces, o sea, aquí perdí plata porque era productor también. Aquí perdí dinero porque los gastos eran muchos y no se recuperó. Bueno, pero no importa eso, ¿a quién le importa? Pero para mí el montaje de Azul Resplandor siempre será Tolentino, y ese recuerdo de lo que trajo después ese montaje. Eduardo, y Sí. conversábamos, por ejemplo, con Daniel, y él mencionaba la libertad y lo incluido que se sentía como parte de la obra, de la creación, que usualmente la relación del dramaturgo con el director a veces es un poco más limitada. ¿Tú cómo sentías esa relación? Lo que pasa es que como Carlos era mi amigo personal, me sentía con mucha tranquilidad de decirle o hablarle. Ahora, eso sí, es importante, en mi opinión personal, que yo siempre digo, cuando tú le entregas la obra a alguien, cuando tú le entregas tu obra para que se estrene, ¿no? Que a mí siempre me ha preocupado eso, el estreno, básicamente, ¿ah? Cuando tú le entregas a alguien tu obra para que la estrene, le estás entregando una parte algo muy íntimo tuyo, y si no confías en la persona a la que le estás entregando eso, estamos mal. O sea, hay un problema grave de raíz. Es como casarte con la chica que conoces por citas ciegas la primera vez. ¿Ya? Y así no funciona.
¿no? Entonces, el ejercicio de confianza implica que también tú entregues tu obra y luego, nada, te desaparezcas y que vayas de vez en cuando, o dices, oye, director, voy a ir, ¿no? Normal, ¿no? O sea, ¿me entienden? Es como, yo lo veo así. Hay autores que no, que son mucho más pegados con, que tienen la escuela gringa, ¿no? La escuela gringa de, que yo no entiendo la escuela gringa acá entre nos, la verdad, les confieso, ¿no? Eso de que empiezan a enseñar la obra en Broadway, ve el autor y se sienta ahí y dice, no, esto me gusta, esto no me gusta, o sea, digo, te dirige tú, ¿no? No sé, ¿no? O sea, digo, no sé cómo lo verá Daniel Amaru, pero yo creo que sí, que si el autor está ahí sentado, Dirige tú es ¿qué? la palabra, dirige tú ¿Cómo? es la frase clave. ¿No es cierto? Si quieres ¿No es hacer eso, cierto? dirige tú. No es cierto. La ventaja es que tú, como eres escritor, director, no tienes ese problema. Eso es lo paja de ti, lo bueno de varios colegas, ¿no? Que para su buena suerte pueden dirigir sus obras, ¿no? Que saben dirigir sus obras, ¿ya? Pero Pero Carlos te preguntaba cosas, te investigaba, sí, sí te me preguntaba interrogaba sobre el texto. sobre todo al principio, ¿no? Al principio sobre todo, y al principio, y luego ya, bueno, yo iba de vez en cuando, y ya, no, bacán, y ya, no sé, ¿no? Era como normal, era una relación normal que sin duda, tiene que ver con también que lo conocía, pues, lo conocía, como digo, desde que éramos un par de bebés, casi, ¿no? O sea, yo más bebe, él un poco menos bebe, pero tiene que ver con eso. Entonces es una cuestión amical, ¿no? Que pasa por, converso contigo y mira, y si algo no me convence también se lo digo. No se lo dije, por otra cosa, otra experiencia que tuvimos de teatro posterior, ¿no? Más adelante, ¿no? Que no era un estreno, y bueno, le dije, pucha, Carlos, acá no sé, ¿no? En fin, ya, otro tema. Entonces, pero no había problemas en el sentido de que era una relación muy fluida. Lo que quiero decir un poco para seguir con esto de los procesos de Carlos es que, volviendo de Italia, que es un parteaguas en su vida, me parece, profesional, emocional, etcétera, etcétera. Yo espero que se lo esté escuchando a Tilia, ¿no? Y la familia de Carlos, obviamente, ¿no? Atilia debe estar ahorita con las 6 horas de diferencia, no sé cuántas hay, 7, no sé, debe estar ahorita en las 2 de la mañana. Atilia querida, tú sabes cómo fue esta historia completamente, ¿no? Entonces yo creo que cuando Carlos vuelve al Perú, es ya el tolentino que conocimos toda esta última etapa de la vida, ¿no? Este hombre que tenía muy claro su estética, muy clara, y también, sobre todo, pero tenía muy clara también cuándo debía y cuándo le servía trabajar también para lo alternativo, ¿no? Lo intimista, ¿no? Lo hermético en varios casos, cuando también, que tenía, y a la vez tenía muy clarísimo también que cuando le armaba el británico le armaba un taquillazo. O sea, entonces, eso me parece paja, porque es la madurez de una persona, es la madurez de un creativo, es la madurez de alguien que sabe perfectamente con cuáles reglas puede jugar de acuerdo al lugar en donde está y de acuerdo al público que va a tener. Entonces, claro, Tolentino lo llaman para hacer, no sé, pues, la obra de Miller, esta que era, todos eran mis hijos, ¿no? Todos eran mis hijos. Todos eran mis hijos con Víctor Hugo Vieira, ¿no? O sea, y es un gol, y es un tequillazo, y monstruo, y todos contentos, ¿no? O lo llama la Católica para hacer esta belleza de obra de Hannah Arendt, de Amén, ¿no? De Amén, ¿no? La banalidad del mal, me parece, ¿no? Un Es de informe Amén, sobre ¿no? la banalidad del amor. La banalidad, ¿no? Pero el autor es de Amén, ¿no? ¿No, Daniel? ¿No, Daniel Me Maru? agarras. De Amén, ¿no? Bueno, un autor argentino extraordinario, un escritor buenísimo, ¿ya? Y hace otro taquillazo y es una maravilla. ¿Ya? Y cuando trabaja en el Olivar también, hace sus taquillazos lindos, como esta obra también preciosa, La señora Klein, ¿no? Y a la vez también hace sus tolentinadas, como esta obra rarísima que hizo de danza, poesía, que era otro rollo, ¿no? Entonces, creo que tiene esa capacidad ya de poder saber exactamente los códigos que puede manejar de acuerdo pero siempre, 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 siempre con una estética impresionante en todos los casos, ¿no? O sea, siempre cuidando el lenguaje, cuidando la puesta en escena, cuidando el concepto, cuidando la luz, la música, el decorado. Carlos podía pedirte, te digo, cosas muy simples a veces también, cuando sabía que no había dinero, sabía muy bien que no podía pedirte nada caro, ¿no? En Azul Resplandor fue así, por ejemplo, ¿no? Dijo, mira, necesito un telón transparente y una mesita y 2 cositas más y por ahí una telita, pero lindo porque pone una luz maravillosa, ¿me entienden? Porque manejaba elementos que creaban un mundo, ¿no? Y lo hizo también con Atilia en varios montajes, ¿no? Este montaje precioso de Los ojos abiertos de ella, por ejemplo, que creo que era
también minimalista, ¿no? Y muy poquito. Entonces, ese minimalismo esteticista era pues Tolentino, ¿no? Con la música, con los objetos, con el decorado, con la sutileza de un montón de cosas, y a la vez también la capacidad de armarte un espectáculo cuando hay que armarlo. Eso me parece bien bacán, y es una etapa muy buena que ahí viene ya el otro momento que ahí se mezcla ya, no como la vez pasada, que fue la tragedia nacional, ¿no? De la hiperinflación, del terrorismo juntos, sino que se junta ya la tragedia personal y la tragedia global, ¿no? Carlos se enferma más o menos el año 19 y la peste maldita viene el año 20 y es como que ahí se trunca, ¿no? Yo creo, sí se trunca de manera bien dramática, bien triste, bien trágica, un camino que era bien interesante porque lo que Carlos iba a hacer en su madurez ya era pues avanzar en esto mismo, ¿no? En esta estética de mundos muy personales y cuando quería y cuando le provocaba y cuando podía armar espectáculos, wow, como me estaba acordando de los espectáculos que armó para espectáculos musicales también, ¿no? Jarana, por ejemplo, ¿no? El británico, ¿no? Que es otro taquillazo, que ahí Tolentino dice, ya, quiero ¿no? Una escenografía maravillosa, ¿no? Espectáculo, pues. O sea, por eso digo, entonces, la capacidad de él para armarte, o esto lindísimo que hizo también, que no era tan caro, pero sin embargo quedó lindo porque manejó los fondos en el municipal, esto de Pinglo, por ejemplo, que es de lo último que hizo, me parece, ¿no? O casi de lo último, tal vez lo último, no estoy seguro. Me parece que es lo último que hace Carlos, me Lo parece. último fue una obra en el Centro Cultural de España, justamente con Atilia. No, lo último fue la golondrina. Esa. Esa, ya, claro, es verdad, es lo último que hizo, la golondrina. Creo que lo anterior es lo de Pinglo, me parece. Por ahí Atilia nos hará recordar, pero quiero decir, entonces, sí es una tragedia, tanto para quienes lo queríamos a Carlos en persona, como para en general el teatro peruano, la verdad, que ese momento en el cual tenía esa capacidad de manejarse con toda soltura en ambos campos, se haya truncado por su enfermedad y lo que vino después, ¿no? O sea, si no hubiera habido toda esta desgracia que nos ha pasado a todos y que ha sido otro guillotinazo para el teatro y las artes escénicas, eh, no sé si Carlos hubiera vuelto a volver a trabajar, no lo sé. Estaba enfermo ya, ¿no? O sea, Ujú. tenía una enfermedad con la que estaba peleando, pero yo creo que a Carlos se lo llevó la pena. A mí me molesta y me duele de verdad. Me duele pensar que se lo llevó la pena, más que la enfermedad, la pena o el sentir que el mundo se estaba volviendo horrible, horrible. Porque Carlos se va en el momento que era como que todavía septiembre, como que, pucha, ¿no? Era un momento en el cual se estaban muriendo 300 personas diarias, 200 personas diarias. Sí, pues. Un mundo en el cual todo se ve horroroso, todo se ve triste, trágico, y una persona esponja como era él, porque era una esponja de sensibilidades, en el sentido que absorbía demasiado todo el clima emocional, político, social, emocional sobre todo, ¿no? Emocional, yo creo que hizo que sí, pues, ¿no? Que la pena se lo lleve. Porque él no muere, hay gente que cree que Carlos murió de la peste y no fue eso, no fue eso, murió de otra cosa, murió de consecuencias de su enfermedad y es bien triste eso porque ahí se truncó una etapa que hubiera sido sin la menor duda extraordinaria y que nos hubiera permitido compartir mucho más, ¿no? Pero nada, pues nos pasan esas cosas, ¿no? Es parte de la vida, sí, claramente. Parte de la Daniel, ¿tú vida. recuerdas la última vez que viste a Carlos? No, porque si soy sincero, no nos veíamos mucho. Creo que nos cruzamos en algún momento. Nos cruzábamos siempre en los montajes. Él iba a ver todo lo que podía ir a ver. Siempre nos Ya. cruzábamos en la salida de algún lugar, conversábamos un buen rato. Lo que hacíamos mucho era escribirnos. Nos escribíamos eso, mensajes por Facebook todo el tiempo. Yo no soy mucho de ver gente, si soy sincero. Ahí. Pero pensando en lo que dice Eduardo, a Carlos le encantaba ver la gente.
siempre y le encantaba abrazar a la gente, joder. Entonces, no. Si le quitas ver gente y le quitas los abrazos, creo que le quitas un montón. Y si le quitas poder hacer teatro, ya, Ya ¿qué le pues. dejas? Claro. Y además de eso, creo que es un poco lo que dice Eduardo como esponja, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo. Carlos era un tipo muy curioso, que se hacía muchas preguntas. Y me imagino que cuando uno tiene esa curiosidad, a veces averigua cosas que no quiere averiguar, y cuando se hace muchas preguntas, quizás las respuestas que estás encontrando en el 2020 no son las mejores. Pero sí, pues la enfermedad más la pandemia creo que le quitaron lo que lo alimentaba, ¿no? Estoy seguro. Espiritualmente, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que más me sorprende de haber escuchado a Eduardo? Que es otra constancia que me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Pero lo escucho todo el tiempo. Carlos está muy ligado a mi primer algo, ¿no? O sea, Eduardo dice mi primer montaje teatral con Carlos, ¿no? Eh, y esa es una vaina que he escuchado docenas de veces, quizás hasta cientos de veces, ¿no? Mi primera experiencia como actriz o como actor con Carlos. Mi primer montaje, el primer montaje que me hizo repensar mi futuro con Carlos. El primer montaje que me hizo pensar en que sí hay valor en esto que estamos haciendo, Carlos. O sea, no diría cuánta gente le debe la carrera a Carlos, ni loco, pero me pregunto, o sea, cuánta gente empezó gracias a él, cuánta gente siguió gracias a él, cuánta gente cambió gracias a él. ¿Sí? Pensando en lo teatral, porque sí creo que era, así como era esponja, también era luz que brillaba, ¿no? Así como absorbía, también rebotaba, ¿no? Y quizás el problema era que te absorbía lo negativo y te rebotaba lo positivo, ¿no? Entonces él se quedaba con esto, que era como un árbol que limpia, ¿no? Carlos a veces era un poco eso, era como el árbol que limpiaba el oxígeno, pero él se quedaba con el smog quizás. Pero hay mucha gente que como que lo recuerda, fue mi profesor un semestre y la vaina cambió. Me dirigió solamente en este montaje y la vaina cambió. Hay un montón de gente que dice, conversé con él 2 veces, ni trabajamos juntos, pero algo cambió, ¿no? Eh, De Tiene que acuerdo. ver con que era alguien Es que que, te empujaba a hacer, ¿no? mm, Joder, Carlos tenía la energía de un niño, o sea, tenía la educación de un caballero y la sabiduría de un caballero, pero tenía la energía y las ganas de un niño. Es lo que hablábamos al comienzo, o sea, no hacía las cosas a medias, ¿sí? O sea, cuando yo conversaba con él me sentía más viejo que él, ¿sí? En cuanto a las cosas que él sabía, me sentía más joven, pero en cómo las expresaba y a cómo le brillaba la cara y los ojos, yo decía, esto es lo que es un adolescente y yo soy un viejo, ¿no? Eh, entonces, quizás el 2020 fue un poco eso que le quitó la esperanza que tanto lo alimentaba, ¿no? No lo sé. claro, yo no disfruté a Carlos como profesor, o sea, digamos, sí, como digo, aprendí un montón viéndolo, pero no es que fue mi profesor nunca, pero sí sé de eso que dice Daniel Amaru, que es que era un maestro más que profesor. O sea, toda la gente que estudiaba con Tolentino se quedaba siempre, wow, no o sea, se quedaba fascinada de alguna manera porque había descubierto cosas o porque había puesto una luz sobre su creatividad de alguna forma. ¿Qué es lo que hace un maestro? Pues entonces, sé del éxito que tenía como profesor, lo comentábamos siempre, ¿no? Tenía un éxito muy grande como profesor, que yo como digo, yo no lo disfruté porque nunca fui su alumno, ¿no? Por razones cronológicas y porque no estudiaba teatro, ¿no? Pero yo soy un autodidacta absoluto. Pero sé que tuvo aparte, cómo le gustaba a él, creo que le encantaba. Hablaba preparar sus clases, era una cosa, wow, preparaba clases, Dios mío, tesis, ¿no? Entonces, eso evidentemente lo ha captado toda la gente, es una experiencia que yo no conozco, pero sé que enseñar le encantaba, y tiene razón Daniel Amaro cuando dice, claro, si te quitan la posibilidad de poder estar cerca de la gente, y de la gente joven, de los alumnos, y todo se reduce a un clima de qué pasará, ¿no? El fin del mundo, etcétera, ¿cómo no te vas a consumir, ¿no? Es cierto, es cierto. Fue una maldita conjunción de cosas malas y sí, De y sí. acuerdo. Muchachos, para ir terminando el conversatorio, quiero preguntarles sobre una escena de cualquiera de las obras de Carlos Tolentino que de pronto recuerden, que los haya impresionado, que por la conversación que hemos tenido de pronto ha venido a su mente, y con eso terminamos. ¿Quién quiere empezar? ¿Cualquiera de los dos?
Ok, yo decido, Eduardo. Ya, hola. eh, a ver, de todo lo que he visto de Carlos, muchas cosas. Voy a remitirme a dos personales, si me permiten, ¿no? Porque he estado ahí metido 100%. Voy a remitirme a dos. En el montaje de Calígula, que hicimos el año 88, en el cual, como digo, me metió a actuar Carlos con el grupo Telva, donde Jaime Lertor era Calígula, extraordinario Calígula. Jaime Lertor era Calígula, lo máximo. Gran actor Jaime Lertora, tremendo actor de los 70s, 80s, 90s, solo que ya no trabaja, Jaime, ahora es un estupendo, más bien, Jaime Lertora tiene una empresa de comunicaciones Sí. institucionales, ¿no? Y todo, pero gran actor Lertora, y su Calígula tenía, ¿saben dónde hicimos el Calígula? ¿Saben dónde hicimos ese Calígula? Lo hicimos en las graderías del Colegio de los Reyes Rojos, en Cajamarca, en Barranco, ¿ya? En el patio del colegio, en la noche, a las 8 de la noche, funciones de jueves a domingo, este, los actores, el espectáculo era en las graderías de este patio, y el público se sentaba, ¿no? En unas sillas, obviamente, en el patio, y lo único que había era los actores, un fogoncito, donde a veces los alumnos, los actores iban a darse calorcito, ¿no? Lo usaban para la escena. De paso, el público también, porque da un poquito de calor y hacía mucho frío, porque era invierno, ¿ya? Y y arriba de todo, la maravillosa imagen de la luna, que era Carolina Tellier, una actriz. Era la luna a la que el Calígula de Camus le habla, la luna a la que le pregunta cosas, la luna, que es una presencia importante en la obra. Bueno, era una actriz, era la luna. Y en este mundo, en estas graderías que se vuelven el Imperio Romano y que se vuelven el escenario de todas las pasiones más terribles de los seres humanos, estábamos y éramos y hacíamos teatro a pesar de todo, a pesar de un apagón que nos tocó una vez, les cuento, y que en lugar de irnos, salieron linternas de todos lados, corrimos todos la escena al fogoncito que por lo menos daba luz y continuamos la función. Eso para mí es algo inolvidable hasta que me muera, Claro. hasta que me muera, hasta que me muera de verdad. Y la otra es cuando hicimos Un Resplandor, el final, que es hermoso, que es no, ya no es spoilear, porque ya la dieron, ya hace muchos años. El final es hermoso, el final es mucho más lindo de lo que pude imaginar nunca. El final de Azul Resplandor es dos monolitos chiquitos de los protagonistas, que son dos actores mayores, ¿no? En un estreno, ¿no? En un estreno de teatro. Con Ricardo Fernández, que falleció, fue la última obra de teatro que hizo, y Attila Boschetti, que hacía la actriz madura, que se echaba años en ese momento, ¿no? Ahora ya recién podría hacer la obra. Y el final, lo que hacía era, el final de la obra era el estreno de una obra, la obra de teatro trataba sobre un montaje teatral, y el final, los otros cuatro personajes, los otros cuatro actores, están de espaldas a ellos, y hay un telón transparente precioso, y entonces hay dos mundos, lo que está detrás de ese telón transparente con los actores de espaldas al público, y lo que están los dos protagonistas en primer plano ante el público y ante nosotros, y de pronto era, diablos, estoy viendo lo que es en esencia el teatro, ¿no? Es o sea, primera vez que puedo ver como metalenguaje, ¿no? Que puedo ver lo que es lo que el espectador ve y lo que el actor ve y lo que vemos nosotros, y todo se vuelve un juego de espejos impresionante. Y esto es una simple cortinita transparente, un tul transparente, y una luz preciosa y un fondo musical precioso, el pianito lindo, y se acabó. Y se acabó. Es, son cosas que uno se va a llevar, mira, yo me las voy a llevar hasta el último día de mi vida, como tantos recuerdos y como tantas cosas maravillosas que me ha dado el teatro, y que ojalá me siga dando un tiempo más por lo menos, y, A todos, esperemos que a y todos. que he visto, y que guardo, y que aparte de guardar la memoria de mi amigo Tolentino, yo le decía Tolentino, no sé, Carlos, aparte de guardar la memoria de mi amigo Tolentino, me guarda los momentos más lindos de mi carrera y de mi vida, y de tantas cosas, ¿no? Son muchas más, no solo esas, me estoy centrando en estas dos
que las recuerdo especialmente. Y, y es muy difícil, como digo, me sigue pareciendo raro pensar que no hay Tolentino, porque mi última imagen de él siempre es sentado en esa tarde de verano, con el sol yéndose y quedando en vernos para la próxima vez, para la próxima semana. Wow. Y eso también me lo llevo. Eso también me lo llevo. Y me alegra que hoy también esté con nosotros, que esté también con la gente, que esté con sus alumnos que tanto quería, que esté conversando con, que esté hablando de alguna, que estemos hablando de él, que se esté hablando de él. Y yo agradezco mucho, de verdad, por esto. Todos tenemos mucho que agradecer a Carlos Tolentino. Daniel, ¿alguna escena que recuerdes? Es un montón. Estaba pensando ahorita, instintivamente, de nuevo, la propia, ¿no? Se me viene a la mente cruzar la calle cuando un personaje entra cargando una bolsa con naranjas, que yo dije, ¿en dónde en el texto dice esto? ¿Quién compró naranjas cuándo? Tolentino, ¿qué estás haciendo? Y de repente el personaje le pasa las naranjas a otro personaje y de repente las naranjas regresan, mientras que tú estás escuchando el diálogo que a mí me gusta porque yo lo escribí, y de repente el personaje se mete las naranjas en el mandil y está embarazada. Y tú dices, joder, ese es un genio. Pero estaba embarazada, pero entonces tú dices, ya, esto va al libreto. Personaje entra con naranjas y se las no. Gracias, Carlos. Gracias, señor Tolentino. ¿No? Eh, recuerdo que él desde el comienzo dijo, oye, nosotros estamos como teniendo acceso a las ventanas de estos personajes, ¿no? Esta hora es como si estuviésemos viendo a través de sus ventanas, cosas que no deberíamos ver. Y yo dije, sí, pues simbólicamente es eso. Bueno, bacán, Carlos, gracias por haberme dado esta introspección filosófica de la que hablamos un montón. En verdad, citaba cosas que uno ni sabía de dónde las sacaba. Y después vas a ver el estreno y ¿qué hay en escena? 5 umbrales y nada más que eso, ¿no? Que los actores tienen que mover y dejar en la posición exacta todo el tiempo y un centímetro afecta toda la puesta. Carlos era, pero pulcro, Así. pulcro. Un centímetro más allá y no era lo que él había marcado y quizás todo cambiaba. Eh, sí, me acuerdo de eso, ¿no? Su capacidad para usar elementos. Como si algo estaba en escena, podías tener la sospecha de que alguien lo iba a utilizar y lo iba a resignificar, ¿sí? Que la silla se podía convertir en un púlpito, que la mesa de repente podía ser el océano. Creo que Carlos era un director que entendía muy bien la convención. Creo que entendía muy bien que el teatro, además de ritual, es convención. Ujú. Que si está bien hecho, ellos se pueden creer que esa mesita es el océano. Que le ponemos una lucecita azul, el texto funciona, yo lo acompaño con la música del mar o con el sonido del mar y ya está, loco, ¿sí? Es como convención. Un poco lo que decía Eduardo, ¿no? Si me hace estas 3 o 4 cosas que necesito, yo la juego y yo hago que se la crean. Quizás todavía no sé cómo, pero confía en que para el estreno va a estar, ¿no? Y tú le creías, ¿no? Porque tú le creías que hasta que no la encuentren no iba a dormir, Carlos. O se iba a ir durmiendo pensando en eso y iba a soñar con eso, ¿no? Eh, Cruzar la calle, en verdad, pues, fue una experiencia que trascendió lo teatral para mí, Carlos, porque para él no fue la primera, creo que no fue la primera vez, pero quizás fue la primera vez en mucho tiempo, que era una obra que era gratuita. Entonces venía gente de quién sabe cuándo. Y yo fui a ver todas las funciones y nos juntábamos siempre a la salida, él también hacía ver todas, porque eran poquitas, eran 5 o 6, y siempre hacía cambios de función a función. eh, y nos alegraba pues un montón cuando alguien nos venía a decir, yo nunca he ido al teatro y le he pasado espectacular, muchas gracias. ¿No? Como eso me hizo conocer un poco más a Carlos, porque yo lo conocía como el director formal, donde todo era pulcro, ¿no? Ahí fue donde empezamos a hacernos un poco más amigos, ¿no? Como nos está alegrando lo mismo. Ahí fue donde sentí, estamos en el mismo bote y te alegra tanto como a mí y te entristece tanto como a mí, si sale mal, ¿no? Él estaba adentro, siempre estaba ahí. Y claro, y después en los últimos años me encantaba ir a ver lo que hacía en el Olivar, ¿no? En el Olivar se volvía loco, ¿no? Era donde ahí decías, es un todoterreno, ¿no? Es músico, es artista plástico, es poeta, ¿no? Y después ibas a ver lo que hacía en el Británico, en el Centro Cultural, y decías, si también hace esto, puede hacer las dos cosas, ¿no? Y puede hacer el plebeyo, bueno, yo no soy tan de musicales, pero era un todoterreno, ¿no? En verdad, lo que me acuerdo más que una escena, me acuerdo que en verdad creo que nunca nos decíamos ni Carlos ni Daniel, ¿sabes? Siempre era señor, señor, ¿no? Señor, ¿qué tal? Señor, ¿qué tal? Señor, ¿qué tal? Y nos contábamos cosas que no le contaba ni a mi mejor amigo a veces, pero siempre era señor, 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 ¿no? Era un caballero.
¿no? Y la imagen que me llevo, en verdad, la última imagen que me llevo es, te está diciendo Señor y ya está abriendo los brazos para abrazarte, ¿no? Cuando te veía ya estaba abriendo los brazos, ¿no? ¿No? Era un abrazador, era un abrazador, Muy bien. pero un abrazo sincero, ¿no? Eso es lo que más me acuerdo, en verdad. Con esas imágenes y con esa imagen del abrazo siempre abierto con los brazos de Carlos Tolentino vamos a terminar este conversatorio. Les agradezco muchísimo haber participado, Eduardo Algacén, Daniel Amaru, gracias por haber estado con nosotros y el Festival Homenaje todavía continúa. Las personas que nos están viendo pueden ver las obras de Carlos Tolentino en Joinas, pueden ingresar, las entradas las pueden conseguir sin costo y van a estar disponibles desde el momento en el que las adquieran durante 24 o 48 horas, si no me equivoco, y van a poder ver el trabajo y la obra de Carlos Tolentino. Muchas gracias a ambos. Sí, Daniel, esto obviamente también circula, ¿no? Está grabado y lo van a poder ver en cualquier momento también, ¿verdad? sí, En la plataforma, ¿no? De la universidad, así ¿no? es. Sí, por Ah, supuesto. perfecto. Buenísimo. Bueno, Les agradezco un muchas montón. gracias. Que les vaya No, bien. a ti, a ustedes.